Vamos a hablar en esta tarde y usar como tema: la fe me permite conocer al Espíritu Santo. No voy a comenzar con una pregunta mejor. Siempre comienzo con una pregunta. No voy a hacer la pregunta. La fe me permite conocer al Espíritu Santo. Cuando un padre le dice a su hijo que es insensato, en realidad le está diciendo que es un necio. En nuestro vocabulario sería una palabra que a veces no nos gusta y que es bastante fea: tonto. Y de acuerdo a la Escritura, Pablo está levantando un clamor hacia los Gálatas y les dice de esta manera: oh Gálatas tontos, oh Gálatas insensatos, como dice la Escritura, Gálatas necios. ¿Quién, dice, os fascinó? ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Una de las cosas que he aprendido a través de la palabra, a través de la vivencia y la experiencia con Dios, es que para poder recibir al Espíritu Santo de Dios se requiere obediencia. Es imposible que alguien reciba del Espíritu Santo sin obediencia a Dios. Por lo tanto, para poder comprender un poco este tema, la palabra de Dios nos enseña que Él da el Espíritu, que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. A los que le obedecen. Miremos un poco la historia del día de Pentecostés. El Señor les pide a los discípulos que esperen la promesa. Los historiadores, he leído un poco de historia de eso, no voy a relatarla, solamente el punto que siempre marco para que usted lo entienda. Los historiadores dicen que aproximadamente eran 500 personas las que se reunieron allí en el aposento alto. Pero al pasar de los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que fueron los 10 días que estuvieron allí, al pasar de los días, mucha gente comenzó a irse, a desistir de lo que el Señor les había pedido que hicieran. El Señor siempre nos va a pedir algo que hagamos y va a requerir nuestra obediencia para poder recibir lo que Él quiere entregarnos. Aquí, para los discípulos y para la gente que estaba en el aposento alto, era la promesa del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Y requería que ellos estuvieran allí. El Señor no les dijo cuántos días, el Señor les dijo solamente: esperen en Jerusalén, en el aposento alto, la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Entonces pasaron los días y la gente comenzó a irse, y solamente dice la historia bíblica que quedaron 120 personas. O mejor dicho, no que quedaron, sino que en ese día, cuando el Espíritu Santo fue derramado, habían 120 personas. Posiblemente si se demora otro día más, a lo mejor hay menos. Y si se demora otro día más, a lo mejor hay menos. No sé si me entiende eso. Entonces, 120 eran los que estaban allí al momento de derramar el Señor el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué lo derrama? Punto número 1, porque era la promesa. Punto número 2, porque estaban obedeciendo a Dios. Y eso es sumamente importante que usted lo marque en su vida, la obediencia. Entonces usted se pregunta y dice: ¿pero qué es lo que debemos obedecer? Hay tantas cosas, dice la Biblia, que hay que obedecer, pero ¿qué es lo que debemos obedecer? Sencillamente tenemos que ir a la Biblia y dice que nosotros debemos obedecer a la verdad. Y ahí queda la incógnita, la interrogante. ¿Qué es la verdad? Ahí nos queda la... ¿Se da cuenta que se complica? Porque no es tan solo decir, usted tiene que obedecer a la verdad, pero ¿qué es la verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la verdad. En otras palabras, ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿A quién debemos obedecer? A Jesucristo. Usted dice: pero ¿cómo obedezco a Jesucristo? Pues no lo veo. Ahí está el punto entonces. Él dice: tu palabra es verdad.
O sea, nos va delineando de alguna manera a qué debemos la obediencia. Usted no puede decir tan solo, no, yo obedezco al Espíritu Santo. No, espera un poco. Tiene que obedecer a Jesucristo. El Espíritu Santo le ayuda a obedecer a Jesucristo. Y ahí es donde usted debe entender que Jesucristo es la verdad. Y usted dice que no veo a Cristo. Bueno, tiene la palabra de Dios y Él dice, tu palabra es verdad. O sea, el creyente, el cristiano debe obedecer constantemente a la verdad. Miremos así. Jesús es la esencia de la verdad. Jesús es la verdad completa. No hay otra verdad fuera de Jesucristo. No hay muchos amenes, pero no importa. Yo le predico, usted me dice amén, hermano. Jesucristo es la esencia de la verdad, es la verdad completa. Amén. Entonces la Biblia dice que Él es el verbo. Eso dice la Biblia en el libro de Juan. La palabra hecha carne. Entonces cuando miramos en la Escritura y miramos los evangelios, miramos a Cristo, que es la palabra hecha carne. Eso es para que nosotros pensemos un poquito. Dice, no, lo que pasa es que cuesta ser evangélico, cuesta ser cristiano, cuesta vivir para Dios. Mira a Jesús, ¿Él vivió para Dios? Entonces, Él es la palabra hecha carne. Por lo tanto, tú debes hacer lo que Cristo hizo, para que de esa manera estés en la obediencia a Dios. Ahora, hay mucha implicancia en eso, hay muchos puntos que podríamos tocar, pero pasaríamos horas en esto. Estoy tratando de darle solamente un enfoque claro. Nadie puede conocer al Padre si no conoce a Jesús. Nadie puede conocer a Dios si no conoce la verdad que es Jesús. Él es la verdad. Y más encima dice el Señor Jesús, le dice, y el Espíritu Santo vendrá y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, el Espíritu Santo viene para guiarnos a la voluntad perfecta de Jesús, a la voluntad perfecta del Evangelio, a la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entender entonces. Y en esto, Pablo le escribe a los Gálatas y levanta ese clamor. Y levanta eso tan fuerte que alguien podría decir, oh Gálatas insensatos, tontos. Sería complicado decirlo aquí, yo creo que más de alguien me tira la silla por la cabeza. Pero Pablo, sabiendo lo que estaba diciendo, entendiendo, viendo, observando, conociendo. O sea, él sabía lo que estaba diciendo. Conocía a los Gálatas, conocía cómo habían iniciado, cómo habían comenzado y sabía cómo estaban ahora. O sea, yo puedo decir de alguna manera que usted también conoce a sus hermanos. Yo también conozco a los hermanos porque de alguna manera hemos pasado tiempo juntos y los conozco. Sé cómo iniciaron y sé cómo están ahora. A él no le gustó mucho eso. Entonces Pablo levanta este clamor. Y ahí dice, en uno de los puntos que tocábamos, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír o el escuchar con fe? Sin duda nadie va a recibir el Espíritu Santo por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Se necesita fe para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Y la fe nos permite conocer al Espíritu Santo. Es por la fe que lo recibimos. Es por la fe que lo atesoramos y lo vivimos y lo experimentamos. Es por la fe. Esto no es algo que se vea, no es visible, pero se hace visible a través de nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestra vida. Los hechos, las acciones, el actuar reflejan quién tiene y quién no tiene el Espíritu de Dios. Su actuar va mostrando quién es usted realmente. Entonces aquí Pablo le enfoca esta realidad. Esto quiere decir que cuando escuchamos la palabra de Dios, produce fe y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Sería extraordinario que en nuestra vida, en nuestro corazón, el Espíritu Santo estuviera obrando de tal manera que cada vez que escuchemos la palabra, nuestra vida tomara posesión de esa palabra y la ejecutara. Una de las cosas
principales que hemos aprendido es que debemos oír la palabra, pero también no guardarla, no esconderla, sino vivirla, experimentarla. Les decía en una forma sarcástica días atrás, y a los jóvenes también se los decía ayer, que nosotros somos campeones para citar versículos bíblicos en donde decimos, el que te golpea en una mejilla, ponle la otra. ¿Le gusta ese versículo a usted? ¿De qué lado quiere estar? ¿Del que tiene que poner la mejilla o del que tiene que golpearle la mejilla al otro? Entonces, hay una realidad. Nosotros decimos a veces versículos que la Biblia nos enseña que debemos actuarlos, no decirlos. Porque es fácil decirlo. El que te golpea una mejilla, ponle la otra. Ya lo dije. ¿Me entiende? ¿Cuántos creen que eso es genuino, es real y tenemos que vivirlo? ¿Quién viene para acá primero? Le dije yo a los jóvenes ahí. Venga uno solo nomás para probar a ver si puede vivir eso. La realidad es otra, ¿ve? Tú vienes al culto y de repente un hermano te saluda mal y tú te enojas inmediatamente. Se te atraviesan inmediatamente los genios. Te enojas, te enfadas. Alguien te mira mal, tú te enojas. Alguien te pegó un empeñón, un empujón sin querer por el pasillo, qué sé yo, estrecho, y ya te enojaste. Imagínate que te golpee en una mejilla y te haga dar vuelta como Chespirito. ¿Le pondrías la otra? Es ahí entonces donde la palabra de Dios debe cobrar vida. Porque es fácil, hermano. Es fácil de verdad decir los versículos bíblicos, pero qué difícil es vivirlos. Entonces ahí es donde Pablo comienza a indagar en la vida de los Gálatas. Porque ¿cuál era el problema de los Gálatas? Los Gálatas empezaron muy espirituales. Y nosotros también somos muy espirituales. No, yo soy un hijo del Señor, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero el primero que te hace algo, y va a ver nomás, va a ver. Mire, y se te acabó el Espíritu. Porque se supone que la vida de Cristo la tenemos nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, cuando lo crucificaron? Estaba crucificado y más encima le decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué difícil es hacer eso, hermano, ¿no? Qué ganas te dan a ti de agarrar un mazo y pegarle unos garrotazos y después decirle, Señor, perdóname porque le pegué. Pero la verdad es que debemos vivir la palabra y debemos experimentarla en nuestra vida y aprender a entender lo que es realmente el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a vivir la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo en tu vida, tú no vas a conocer qué es la verdad. Tú vas a creer que tienes un concepto y una idea clara de la verdad, pero lamentablemente va a ser solo un concepto. Y cuando venga el momento difícil a tu vida espiritual, es ahí entonces donde se va a reflejar más la carne que el Espíritu. Dice que el Espíritu trae fruto apacible, fruto de paz, de mansedumbre. ¿Tú eres manso? ¿Tienes mansedumbre? ¿Tienes paz? ¿Tienes templanza? ¿Tienes benignidad? ¿Tienes bondad? ¿Tienes amor? ¿Dominio propio? Yo no sé si hace mucha calor o aquí están todos quedando preocupados porque trato de mirar algo, pero aquí donde se van los amenes cuando se nos confronta a nosotros con esta realidad. Ahora yo no he dicho nada todavía, estoy en la introducción, espérele, ya viene. Entonces, Pablo aquí dice, habiendo comenzado en el Espíritu, porque seamos honestos, voy a poner este ejemplo, no se ofendan por favor los que son nuevos en el Señor, no se ofendan. Cuando recién nos convertimos al Señor, nosotros amamos pero con todo nuestro corazón al Señor. No entendíamos muchas cosas y simplemente lo amábamos y nosotros queríamos servir a Dios y hacer todo para el Señor. Lo que lográbamos entender en el momento, éramos puro amor y puro gozo, pura alegría, puro espíritu. Pero cuando nos fuimos encontrando con esos problemas del genio del hermano, nos fuimos encontrando con el chisme de la hermana, o el chisme del hermano también, porque también hay algunos que usan falda. Cagüineros también. Entonces,
Entonces, cuando nos vamos encontrando con todas esas divergencias, nuestro carácter comienza a ser presionado. ¿Para qué, dice usted? Para que cambiemos. Porque claro, cuando nos convertimos parece que de verdad se cumple la escritura, dice, somos nuevas criaturas. Y usted parece que ya, pero está totalmente nuevo. Pero el proceso comienza de santificación, que es una santificación progresiva, no es instantánea, sino progresiva. Y Dios comienza a cambiar aspectos de su vida, carácter, y comienza a cambiar situaciones de su vida. ¿Para qué? Para que usted pueda realmente tener el Espíritu de Dios obrando en su vida. Y ahí comienzan las luchas y las dificultades, las presiones. Y ahí comienzan las odiosidades, los celos, las contiendas, las envidias. Y eso es inevitable que venga porque somos carne. ¿Qué siente usted ahora en su corazón? Así, bueno, no me diga, pero sí, analice su corazón. ¿Qué siente usted en su corazón ahora? Seguramente en algún momento estuvo en la iglesia, sentía rabia por algo, molestia por algo, pena por algo, estaba enojado con alguien. Todo ese tipo de cosas se sienten porque seguimos siendo carne. Que Dios quiere que vivamos la vida del Espíritu, pero sin la obediencia a la palabra, sin la obediencia a Dios, va a ser difícil que vivamos una vida del Espíritu. Entonces, por eso Pablo le habla a los Gálatas. Le dice de esta manera. Dice la Escritura, para ir en un pasaje en el libro de los Hechos, me acordé de Pedro parece que fue. Cuando Pedro predicó la palabra de Dios en el libro de Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo, habla acerca de que la gente al oír la verdad que Pedro decía, dice que se compungieron en su corazón. Les dolió el corazón a ellos por lo que Pedro dijo, porque era la verdad. Y ahora uno me pregunta, ¿pero cuál verdad fue la que dijo Pedro? La verdad de Jesús. Lo que había sucedido, lo que había ocurrido con Jesús. Que lo habían crucificado, que lo habían sepultado, que lo habían matado, pero había resucitado al tercer día. Y esa muerte en la cruz no había sido en vano, sino que esa muerte había traído la salvación para toda la humanidad. Entonces, ¿qué sucede allí? Allí, cuando esa gente escuchó la verdad de Cristo, se compungieron. ¿Y qué es lo que agarraron? Agarraron fe para recibir del Espíritu Santo también ellos. Eso dice, eso es lo que enfoca la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros entendamos que al oír la palabra de Dios, fe va a venir a nuestra vida. Y esa fe va a permitirnos conocer al Espíritu Santo. Porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios y nace la fe, el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida para guiarnos en todo el proceso de nuestra vida espiritual. Ahora, yo sé una cosa, y usted también lo sabe. El Espíritu Santo viene para redarguir nuestro corazón. Para redarguir nuestro corazón. Y puedo enfocarlo mucho mejor todavía. Nos redarguye al escuchar la verdad. Cuando usted tiene algún conflicto con alguien, cuando usted tiene alguna situación con alguien y usted no entendió y llegó y hizo y habló y criticó y hizo todo lo que quiso, y después cuando sabe la verdad, ¿cómo se siente? Se siente horrible, ¿cierto? Trágame tierra, dice usted. Y ahí es donde se quebranta su corazón porque supo la verdad. Y lo único que desea es pedir disculpas, perdón, se siente mal, avergonzado, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces es ahí lo mismo que provoca la palabra de Dios cuando es oída, escuchada, crea fe y viene inmediatamente esa verdad a llevarnos a entender nuestra posición y a saber quiénes somos realmente y que necesitamos del Señor. Entonces la fe por el oír de la palabra trae inmediatamente el toque del Espíritu. Conocer al Espíritu. Ahí es cuando tenemos fe, al escuchar la verdad de Dios, al oír la verdad de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios al conocer la verdad.
Dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted conoció a Cristo, fue libre. La Biblia no se equivoca. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando usted conoció a Cristo, entonces fue libre. Entonces es exactamente lo que trato de enfocarle de alguna manera. Estoy trabajando un poquito con el Espíritu Santo, con Cristo, porque es la verdad. Y todo se centra ahí, porque el Espíritu viene para revelarnos a Cristo a nuestra vida. El Espíritu de Dios viene para mostrarnos al Señor Jesús. Entonces, la pregunta que hacíamos hace rato atrás, ¿cuál verdad decíamos? ¿Cuál verdad? La verdad de Jesús, la verdad de Cristo. Él es el Hijo de Dios, que vino para salvarnos de nuestros pecados, para rescatarnos, para restaurarnos, para limpiarnos del pecado, para sanarnos. Y que viene por nosotros y nos llena también del Espíritu Santo de Dios. O sea, Jesús lo hará todo para nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando el creyente tiene el Espíritu de Dios, entonces el Señor obra a través de ese Espíritu para beneficio de nuestra vida. Nos da la verdad, nos lleva a la verdad, nos conoce o nos lleva a conocer la verdad, nos muestra a Jesucristo, tenemos la perspectiva clara de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y nosotros nos ponemos en las manos de Dios y de esa manera entonces podemos entender lo que Dios quiere. Pero aquí Pablo, hablándole a los Gálatas, le dice: tan insensatos sois vosotros, parafraseando el versículo, que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Cómo comenzó usted? Usted, no importa quién, usted, todos ustedes. ¿Cómo comenzaron ustedes? Pregúnteme a mí, ¿cómo comencé yo? Yo comencé en el Espíritu. Sería insensato terminar en la carne. Vuelvo otra vez al principio. ¿Por qué le enseño esto? ¿Por qué le digo esto? Porque la única manera de conocer al Espíritu es por la fe. O sea, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, allí conoce al Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que le revela a Cristo. Usted no puede conocer a Cristo directamente. Necesita al Espíritu de Dios para conocer a Cristo. Por lo tanto, cuando acepta a Jesús, el Espíritu Santo le revela a Cristo. Otro versículo bíblico. ¿Quién es el que le muestra al hombre que es pecador? El Espíritu Santo. O sea, todos comenzamos en el Espíritu. Y a través del Espíritu conocemos a Cristo. Entonces Pablo vio esa realidad en la iglesia de los Gálatas y todos habían comenzado en el Espíritu y era extraordinaria la iglesia, maravillosa la iglesia, tremenda la iglesia, pero el problema es que ahora ya no estaban en el Espíritu y estaban acabando en la carne. Pablo les decía esto porque ellos ya conocían al Espíritu Santo y aún conociéndolo lo entristecían. Voy a otra pregunta. Cuando usted sintió por primera vez, haya sido mucho o poco, no importa, al Espíritu Santo, algo de Dios en su vida, el Espíritu Santo de Dios obrando. Quizás usted no sabía qué lo que era, pero sintió algo extraordinario, maravilloso. Cuando usted sintió por primera vez al Espíritu Santo, ¿cómo se sintió? Tengo uno que se sintió bien, otro bien por acá. El resto, ¿cómo se sintió? O sea, yo quiero darle este enfoque, hermano. De verdad, yo se lo digo con toda honestidad. ¿Qué está tratando de hacer, pastor? Dice usted. Estoy tratando de hacerle ver que lo que necesitamos es volver al Espíritu. No hay revelación más grande que la que nos da el Espíritu acerca de Cristo. No hay revelación más extraordinaria de Dios el Padre que la que nos da el Espíritu Santo. No hay comunión más grande que podamos tener si no es a través del Espíritu de Dios.
Es así como nosotros nos conectamos con Dios. Es la dirección a seguir. Por eso dijo el Señor Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador y Él estará con vosotros hasta el fin. Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, el Espíritu de Dios es el que revoluciona nuestra vida. Es el que revoluciona la iglesia. Es el que levanta, es el que anima, es el que fortalece, es el que proyecta la iglesia. Porque el Espíritu de Dios revela a Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Podemos tener dos puntos aquí. La iglesia de los Gálatas, ¿por qué le decía a Pablo que estaban terminando en la carne? Porque estaban apagando el espíritu con las obras de la carne. Alguien podría decir las obras de la carne, el pecado, maldad. No está hablando de eso Pablo exactamente. Está hablando en realidad que la obra de la carne es lo que yo deseo hacer, el yo. Porque yo puedo pensar, ¿sabe qué, hermano? No me gusta la manifestación del Espíritu, hermano. A ver, toquemos la campanilla por último, por una idea. No estoy criticando eso, simplemente ya, se acabó, está bueno, paren. Las obras de la carne. Nosotros podemos caer en eso y comenzar a detener y a frenar. Ahora, yo sé que nadie viene al culto para apagar el Espíritu. Todos venimos para que el Señor se mueva en nuestra vida, nos hable, nos ministre. Y claro, la palabra misma trae esa fe genuina que al mismo tiempo nos da el conocimiento del Espíritu. Usted sabe que el Espíritu Santo está aquí por la palabra predicada. Usted escucha el mensaje y usted sabe que el Espíritu Santo está allí porque la palabra de Dios lo está haciendo sentir. Pero así también usted puede apagar ese Espíritu en su vida. Pablo decía: no contristéis al Espíritu, porque ahí está el problema, la obra de la carne. Hay una alabanza muy antigua, no, podíamos usar la Biblia también, ¿no? Pero para recordarle solamente, y dice en un contexto: mi carne no quiere que yo ore. ¿Qué es lo que no te deja orar? La carne. ¿Por qué orabas antes? Porque el Espíritu te intentaba hacerlo. Entonces, a eso voy. Lo que Pablo miraba y observaba y decía: pero ¿cómo? Este hermanito alababa tanto al Señor. ¿Qué le habrá pasado? Los problemas, las dificultades, pero a ver, yo también tengo problemas, decía Pablo, y también tengo dificultades. Pero igual yo alabo a Dios. ¿Se le habrá apagado el Espíritu a él? ¿O él lo está contristando? Porque usted y yo sabemos por la experiencia que hemos vivido una y otra vez que a veces hemos venido gateando a la iglesia. O sea, gateando sí en el espíritu, gateando, o sea, con problemas, pero hasta decir basta. Y hemos llegado a penita, pero cuando hemos dado lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida, ¡fua! Algo sucede, algo ocurre en nuestra vida y nos vamos pero sumamente bien, livianitos. El problema sigue ahí mismo, pero increíble, nuestra actitud cambia. Nuestra forma de ver las cosas cambia. Y aquello que veíamos antes que no tenía solución, ahora vemos sí tiene solución. Y tengo esperanza que el Señor va a obrar. Eso es fe. Esto sucede de verdad cuando andamos en la carne. Apagamos las cosas del Espíritu. Y aparece ahí el listado, en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, aparece un listado de estas cosas. Donde dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitan aquí el Espíritu Santo? Yo sé que hay una realidad, ¿no? No siempre sentimos al Señor. Venimos a un culto a veces y usted le dice hoy día no me toca gozarme. Hoy día me toca solamente ayudar. Ayudar a que otros se gocen. Y se turnan algunos, ya. Hoy día te toca a ti, danza todo lo que podáis, gózate todo lo que podáis, porque mañana me toca a mí. A veces llegamos a ese extremo
de condicionar las cosas del Espíritu porque queremos operar en la carne. Esto es lo mismo que digamos nosotros que ya vamos, el coro va a cantar una alabanza, hermano, para que dancen. Así que prepárense los que van a danzar, porque el coro va a cantar una alabanza que es para danzar. Eso sería condicionar las cosas del Espíritu a la carne. Ahora va a cantar el coro una alabanza que todos van a llorar. Los que van a llorar, levanten la mano. No se puede. Claro, sale chistoso este asunto, pero quiero que entienda por favor lo que Pablo veía. Pablo veía que la iglesia de los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, siendo una iglesia espiritual que comenzó a recibir la bendición de Dios, lamentablemente estaba acabando en la carne. No tan solo porque la situación lo ameritaba en el sentido de que ellos querían controlar las cosas del Espíritu, porque ese es el problema de las iglesias hoy día, controlar las cosas del Espíritu. ¿Tiene una dirección el Espíritu Santo? Claro que la tiene. ¿Es desordenado el Espíritu? No lo es. Es un Espíritu que conmueve, que toca, que ministra, pero siempre irá dentro de un orden de Dios y provocará la bendición que Él desea provocar en cada vida cuando le permiten que Él obre. Entonces aquí los Gálatas lamentablemente estaban luchando contra el Espíritu de Dios y claro, comenzó a operar la carne. El clamor de Pablo que él hacía, él decía: ¿cómo es posible que conocen su presencia? Saben cuál es la presencia de Dios, conocen su espíritu y quieren vivir más encima en la carne. Yo conozco la vida del espíritu. Yo sé lo que es la vida del espíritu. ¿Usted la conoce? Yo no sé si se quedaron todos en la casa hoy día, hermano. La calor los sofocó, los tiene así medio atontados. Así. ¿Qué dijo? Yo sé que hace calor, yo también tengo calor, me sacaría esta cosa aquí, pero ya no, ya. Entonces Pablo enfoca eso, conociendo la vida del Espíritu, conociendo la obra del Espíritu Santo, sabiendo cómo el Espíritu Santo puede restaurar una vida, puede ministrar una vida. Hermano, entendamos algo, yo puedo orar por alguien aquí y puedo hacerlo seco, muerto, en otras palabras, sin una vivencia del Espíritu, ¡fua! Y la gente se va igual, pero puedo orar dejando que el Espíritu de Dios le ministre. Y esa persona no se va a ir igual a su banca. Seamos honestos, usted a veces ha orado, para que le piden oración, para ya yo voy a orar, ya listo, y se va. Pero otras veces cuando usted está lleno del Señor y ahí, pero motivado, dice: permítame, y le impone manos, lleno del Señor, y ¡fua! La diferencia es enorme. ¿O no? Entonces todas las cosas tienen que ir de acuerdo a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y usted y yo que conocemos la vida del Espíritu, tenemos que procurar, tratar, esforzarnos, luchar, batallar para que eso no se apague en nosotros. Como el mismo Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego. O sea, si el Espíritu Santo es tipificado como fuego, o sea que se puede apagar. No porque Él se apague en sí, sino que tú puedes apagarlo en tu vida. Puedes relegarlo al último lugar, al último rencor de tu corazón y decirle: no quiero que obre, no quiero que déjeme a mí, yo ya sé hacerlo, ya tengo dominio propio de esto. No, hermano querido, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él sabe lo que tenemos que hacer, Él sabe cómo debes actuar, Él sabe lo que debes decir, Él sabe lo que debemos hablar, Él sabe lo que debemos proyectar, Él sabe lo que tenemos que hacer el día de mañana. Por lo tanto, deja que obre el Espíritu en tu vida, que te restaure, que te anime, que te levante. A ver, ¿qué haría usted si va al médico y el médico le dice: tiene cáncer, le quedan 2 meses de vida? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a ir a la casa, a tirarse en la cama, a morirse? ¿Qué te pasa? Tengo cáncer. Me voy a morir. La pregunta es: ¿quieres morirte? No. ¿Y entonces por qué estás así? ¿No le dije que tengo cáncer? Pero si tú confías en Dios, y escucha bien lo que te voy a decir, si tú confías en Dios y tú estás en las manos de Dios, como dijeron los muchachos del horno de fuego, Dios nos puede librar de ese cáncer.
Y si no nos libra, que no nos libre, pero no vamos a ceder a la pena, a la tristeza, a la agonía, a todo lo que el diablo trata de meternos en la mente o en el corazón, sino que vamos a seguir gozándonos en el Señor, porque todo lo que Dios hace es bueno. Entonces no podemos vivir en la carne. Y Pablo le agrega algo más también al pasaje de Gálatas y le dice algo. De esta manera, esta pregunta. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Imagínense, nosotros que terminemos en la carne aquí, pero nuestros cultos muertos, apagados. Usted muerta, yo muerto, todos muertos. Olemos a carne, a filete. Nada de espíritu, nada de vida espiritual. Usted viene aquí y a lo sumo hace aleluya. Ya hace mucho tiempo que el lagrimal no bota lágrimas. No hablo de tristeza, uno puede llorar de tristeza todos los días, pero de gozo. No bota lágrimas, el lagrimal. ¿Sabe qué? No pagué el agua, así que no me han dado lágrimas. Eso es lo más terrible que puede sucedernos. Venir a la iglesia y caminar en vano. O sea, Pablo le dice a ellos, o sea, todo esto, todo lo que ustedes han vivido y todo lo que han padecido va a ser en vano. Si a mí me pregunta, hermano, todo lo que hemos vivido en estos 16 años y más encima acabar en la carne, no, por favor. ¿Sería en vano todo eso? No. Si Pablo le dice a los Gálatas, vosotros habiendo comenzado en el espíritu vais a acabar en la carne, yo le digo, no, Pablo, con nosotros no te vas a equivocar. Nosotros no vamos a acabar en la carne. Nosotros vamos a buscar más del Espíritu de Dios. Vamos a buscar más de la presencia de Dios. Vamos a buscar más poder de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de su presencia para poder soportar todo lo que pueda suceder. Ahora, yo quiero explicarle eso. En el Señor siempre habrán padecimientos. El Señor lo dijo claramente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso significa tener fe, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces significa que nosotros debemos confiar que el Señor a través del Espíritu Santo nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a dar soluciones, nos va a dar respuestas con sabiduría a nuestras situaciones. Pero no debemos dejarnos amedrentarnos por cualquier situación o problema que tengamos. Si la tristeza viene al atardecer, bueno, al amanecer vendrá el gozo. Siempre Dios tiene respuesta para nosotros. Y la respuesta está casi a 50 centímetros del piso, nada más. Tú te arrodillas, le dices, Señor, te necesito. Y el Señor dice, ahí voy. Y se acabó. Dime si no es así. A veces estamos pero atribulados en todo. Nadie a nuestro lado. Parece que necesitamos que alguien nos diga una palabra de aliento. Nada. Pero vamos a la presencia de Dios y el Señor viene y nos restaura, nos anima y nos da una palabra de Dios a nuestra vida y nos deja contentos y felices. Eso es la vida del Espíritu. Saber que dependemos del Señor. Entonces aquí Pablo le enfoca. ¿Cómo tantos padecimientos que han tenido? ¿Todo esto va a ser en vano? Porque lamentablemente comenzaron en el espíritu, pero ahora están acabando en la carne. O sea que todo lo que han padecido no va a servir de nada. No le ha servido absolutamente nada. No le ha servido para darse cuenta que cada vez que han estado en problemas, cada vez que han estado en dificultades, el Señor ha venido a través del Espíritu para fortalecerles. Que hoy día si están aquí es porque la obra del Espíritu Santo ha sido real y verdadera en sus vidas. Que no estarían aquí si el Espíritu Santo no hubiera obrado en favor de ustedes. Que no estarían aquí, aleluya, si ustedes no hubieran recibido la mano de Dios a través del Espíritu para sacarlos de ese conflicto, problema. ¿Cómo vamos a terminar en la carne y perder todo el camino andado? Debemos buscar más de Dios y más del Espíritu para poder, aleluya, vivir la vida del Espíritu y gozar de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros?
Bueno, si tú lo obedeces, va a estar contigo. Él va a estar contigo si le obedeces. Si te sometes a su palabra, a su verdad. Si el Espíritu Santo te revela a Cristo y tú haces lo que Cristo te pide, entonces va a estar contigo. Y te digo algo, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús. Como dice alguien por ahí, porque Él nos ama. Punto número 1, vale la pena seguirlo porque Él nos ama. Vale la pena amar al Espíritu Santo de Dios porque nos llena con su hermosa presencia. Anhelar, querer, desear, buscar, pedir, clamar, gemir por el Espíritu. Eso es lo que la iglesia necesita hacer. ¿Tú no entiendes algo? Pide del Espíritu. ¿No sabes por qué tienes ese problema? Pide del Espíritu. Él te revelará, Él te dirá, Él te aconsejará, Él te guiará, Él provocará la bendición que debes tener en tu vida. Voy terminando. Lo último que Pablo le dice a los Gálatas. Les dice, el que os da el Espíritu Santo, Gálatas, hace maravillas entre vosotros. Y lo hace por el oír con fe. O sea, el Espíritu Santo puede obrar maravillas en tu vida si tú oyes con fe. Si tú crees a la palabra de Dios, el Espíritu Santo hará maravillas. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás escuchando? ¿Qué quiere el Señor Jesús con nosotros? Quiere llenarnos de su presencia, quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Quiere hacer milagros entre nosotros. Ponen esto en esta perspectiva. El Señor quiere llenarnos de su presencia y el Señor quiere hacer milagros entre nosotros. Pero ¿cómo los hará? Sin duda a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué se necesita más para que Él haga eso? Para que se cumpla lo que Él quiere. ¿Qué se necesita? Fe. Ahí está. Fe. Fe. Yo tengo fe, dice usted. Y creo que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántas veces ha experimentado eso? Usted ha tenido un montón de conflictos y de repente en fe, no por vista, no tiene plata, no tiene cómo solucionar, no tiene por dónde, no ve nada en el horizonte, en otras palabras, todo cerrado. Y usted dice, por fe, yo creo que el Señor puede hacer un milagro y me aferro a eso. Y le preguntan al otro día, ¿y cómo va? Vamos bien, el Señor me va a ayudar. Y al otro día, vamos bien, el Señor me va a ayudar. Hasta que el Señor trae la respuesta, porque es la fe lo que necesita el Señor para obrar. Por eso dice que para el que cree todo es. Aleluya. Para el que cree todo es posible. Me encanta esto, hermano. Entonces debemos creer en Él. Debemos creer en su presencia. Y en que Él quiere obrar en tu vida y en mi vida. Siempre. ¿Sabe? Jesús decía, conforme a tu fe, se ha hecho. Conforme a tu fe, se ha hecho. Y usted dice, Señor, no me quiso ayudar. ¿Por qué? Me dijo, conforme a tu fe se ha hecho nomás. Si usted tiene fe en el Señor, las cosas más extraordinarias pueden suceder. Puede ser contraproducente esto, ¿no? Puede ser un poco tirado de las mechas para algunos. Dicen, no, pero ¿cómo todo? Sí, todo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Para el que cree, todo es posible. Si tuvieres fe, como dice ese coro que cantamos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿sí o no? Dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y sucedería. Y agrega, si no dudares en tu corazón. Fe. Aunque no veas lo que estás diciendo que va a suceder, Dios lo puede hacer. Y no estoy hablando de tener fe en fe. No es la fe es la fe en Cristo. Es la fe en Él, la fe en su palabra, la fe en lo que Él ha dicho. No en lo que yo diga o lo que tú digas, sino en lo que Él dice que va a suceder, en lo que Él dice que va a ocurrir. Porque el Espíritu te guía a Cristo y el Espíritu te revela a Cristo y revela el propósito de Dios. Entonces cuando tú tienes fe en Él, las cosas más extraordinarias suceden. La pregunta sería, ¿cómo está tu fe hoy?
Pastor, sabe que yo ayer andaba bien, pero me dieron un comentario y ando mal hoy día. ¿Cómo está tu fe hoy? Porque tu fe no está basada y ni debe estar basada en lo que los hombres hacen, dicen, sino en lo que Cristo dice y en lo que Cristo hace. ¿Te imaginas pusieras fe en mí? Ya te habría disolucionado 500 veces, hermano. Te habrías muerto ya. Pero como tu fe debe estar basada en Cristo Jesús, tu fe debe permanecer firme porque Él no se mueve, es inamovible. Él es la piedra principal del ángulo. Él es la roca firme. Él es nuestro castillo, es nuestra fortaleza. Él es nuestro Dios, Salvador y Redentor de nuestra vida. Por lo tanto, Él no se mueve, Él está firme. Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esa fe que tienes en Cristo no debe ser quebrantada por nada. El problema viene, pero la fe permanece. La dificultad viene, pero la fe permanece. La enfermedad aparece, pero la fe permanece. Y al final de todo, la fe te llevará en Cristo Jesús a triunfar y ver la victoria. Entonces la fe te hace creer en el Espíritu de Dios. Así para no acabar en la carne, ¿no? Tú y yo debemos ser obedientes a la verdad que es Cristo, a su palabra. Oír con fe la palabra de Dios. Crucificar la carne, esa frase es esencial. Crucificar la carne. Cuando la carne no quiera, dale duro a la carne. Humíllala nomás. Cuando te cueste orar, tírala al piso a la carne. Usted dice, me mira a mí y dice, pastor, usted no debe costarle orar, ¿eh? Usted debe ser bueno para orar. Sí, tú supieras cómo me cuesta de repente. Obligo a la carne a arrodillarse y híncate. Y pide perdón. Le digo. La carne es fuerte, hermano. Y para que realmente Dios pueda obrar en nuestra vida, debemos crucificar nuestro yo. Es que yo pienso, yo creo, yo veo, yo oí, yo escuché, yo hablé, yo dije que debemos crucificar la carne. Creer en la presencia del Señor y creer en los milagros que el Señor puede hacer. Toda nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana está rodeada de milagros. Toda. Cuando tú dejas de ver milagros en tu vida espiritual es porque estás más en la carne que en el Espíritu. Disculpa que diga esto, y esto es muy fuerte para algunos, es demasiado fuerte porque dice, no, me ofendió, pero es la realidad. Pablo lo dijo, habiendo comenzado en el Espíritu, viviendo las cosas del Espíritu, experimentando las cosas del Espíritu, sintiendo al Espíritu Santo fluir. Cuando eran cristianos fervorosos, servidores, serviciales, siempre sujetos, sometidos a la voluntad de Dios, pero de pronto la carne aparece. Y ahí está el problema. Entonces, todo se rompe, todo se quiebra, todo se destruye y lamentablemente comenzamos a vivir en la carne. ¿Cuánto tiempo hace que tu lagrimal no llora? No de tristeza. Lloramos todos los días de tristeza por algo, pero de gozo, de saber que el Señor está contigo, de saber que el Espíritu Santo está en ti, de que el Espíritu Santo puede confortarte, levantarte, animarte. Sin duda necesitamos del Espíritu de Dios. Tomemos en serio las palabras de Pablo cuando le decía a los Gálatas, Gálatas insensatos. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Y agrega en el otro versículo que sigue, dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿vais a acabar en la carne? ¿Se imagina después de tantos años, hermano, predicando la palabra, experimentando tremendas cosas de Dios, que termináramos en la carne? Sería terrible. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Increíblemente, hay algunos hermanos que me dicen, pastor, es que a mí no me gusta mucho la manifestación. Y yo le digo, pero hermano, si tú naciste así aquí, tú llegaste aquí y esto estaba, ¿cómo no te va a gustar? Es que no, que hay que cambiar. Yo le digo,
Cambia tú si quieres, yo no cambio. Yo creo fervientemente que lo único que puede, aparte de la palabra, cuando nos revela el Señor la palabra y que nos da justo allí, lo único que puede llevarnos, hermano, a esa verdad y a esa palabra misma es el Espíritu Santo. No hay ninguna otra cosa. Tú no vas a tener nada de Dios si no dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, para que ejecutes, hagas y vivas lo que la palabra del Señor dice. Entonces, cuando tú digas que estás lleno del Espíritu, cuando tú digas que el Espíritu Santo está fluyendo en ti, significa que tú más ejecutas y haces y vives la palabra de Dios. Porque ya no actúas tú, actúa el Espíritu de Dios trayendo la palabra a tu vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar. Terminé con el mismo ánimo que empecé porque ustedes también estaban con el mismo ánimo. Y así no quedo con el problema de que traté de que los hermanos se animaran. No, sencillamente ministré algo que espero que usted lo reciba y lo entienda. Entonces, la pregunta que yo le hice hace poquito rato atrás, ¿cómo está su fe? Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe no tenemos convicciones. Nuestras convicciones se van al piso, se van a la tierra, al suelo y se pierden totalmente. Pero cuando hay fe, tú y yo podemos estar firmes porque el Señor revela su palabra, la obedecemos y el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida para guiarnos en todos los procesos de nuestra vida. Yo doy gracias a Dios y a su Espíritu que me conforta y me anima y me guía cada día. Si no, no estaría aquí. De verdad. Solo el Espíritu de Dios es el que nos guía y nos fortalece. ¿Quieres orar conmigo? Padre, estamos ante tu presencia. Hemos ministrado, Señor, esta palabra para tus hijos. Y ante ti, Señor, soy el primer necesitado de ti. El primer necesitado de tu Espíritu. Señor, necesito que cada día, Padre, tu presencia esté sobre mi vida. Necesito fortaleza, fuerza, ánimo. Necesito dirección. Padre, solo tú puedes guiarme, ayudarme y dirigirme. Cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, necesita la dirección de tu Espíritu. Padre, guíales, ayúdales, confórtales. Anímales hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y conforte sus corazones y pueda restaurarles. Mi Dios amado, tú tienes el poder a través de tu Espíritu para que nuestras vidas sean animadas y fortalecidas. A veces los dolores, Señor, de la vida, las dificultades y los problemas que enfrentamos menoscaban, Señor, la fuerza humana y se derriba nuestra vida. Pero qué bueno es saber, Señor, que tú eres el que nos fortalece. Hoy no estamos en pie gracias a nuestra fuerza. Hoy estamos en pie gracias al poder de tu Espíritu. Señor, te damos gracias en esta tarde. Bendice a tus hijos y a tus hijas, Señor, confórtales. Ayúdanos. Pues sabemos, Señor, que viviremos tiempos difíciles, pero aún así tú estarás con nosotros. Sé que tendremos que experimentar lo que el salmista escribió, que quizás nosotros lo leímos muchas veces, pero que nunca hemos vivido quizás. Y tendremos que decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Pues el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Señor, que tu Espíritu sople aquí. Que tu presencia sople en este lugar, Señor, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tu iglesia. Una vez más, Espíritu de Dios, te anhelamos, te necesitamos. Confortador de nuestras vidas, alentador de nuestro ser, fortaleza nuestra. Sopla en este lugar. Una vez más, Señor, fluya tu presencia para fortalecer nuestros corazones. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que cada uno de nosotros pueda, Señor, dejar obrar a tu Espíritu. Para que cada uno de nosotros pueda permitir a tu Espíritu guiarnos, dirigirnos, crear convicciones. Muéstranos, oh Dios, lo que tú anhelas y deseas de nuestras vidas. Revela tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya.